y está el mar. Egipto es un país muy seco, es un desierto, ¿no? Y imagine cuando estas aguas le falten. Bueno, ahí se va a mostrar la verdadera naturaleza de Egipto. Eso es lo que Dios quiere lograr. Acuérdense que Dios primeramente quiere trabajar en el hombre y le muestra su necesidad. Porque en esta profecía lo que vamos a encontrar es que Dios va a restaurar a Egipto. Pero primeramente va a sacar todo lo que Egipto tiene como sostén. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 13, cómo a veces nosotros miramos a Egipto. Génesis capítulo 13, verso 10. A veces miramos como Lot, porque dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Por un momento miró ahí el lugar donde estaba Sodoma. Y dice, era como la llanura del Jordán, como el huerto de Jehová. Y dice, como la tierra de Egipto. Se ve que en Egipto Lot la pasó muy bien. y dijo, ¿qué más parecido a Egipto que Sodoma y Gomorra? y dice que comparó, y es así. Dios va a sacar toda esta cortina que muestra al mundo como un lugar precioso. Y a veces hasta para nosotros es así. Pero Dios va a dejar que se vea la verdadera naturaleza de Egipto, porque para nosotros Egipto es un lugar seco. ¿Y qué puede crecer en un lugar seco? Solamente la muerte. Hay algunos que otros animales, pero dice la palabra que en el desierto hay serpientes y escorpiones. Bueno, eso sí hay en el desierto. Pero note que Lot vio a Egipto como un lugar de vida, como el Edén. Y así es Egipto para muchos, como dijimos. Pero en ese tiempo, dice, y se alejarán los ríos, dice, y se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. Y aún dice, la caña y el carrizo serán cortados. Bueno, la caña de Egipto es la que se utilizó por mucho tiempo para hacer los papiros, donde se escribía la palabra, donde se empezó a escribir. Los papiros se exportaban a todo el mundo, se llevaban de Egipto. Y estas cañas nos hablan de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo va a ser secada también. Será cortada. Así va a ser. El mundo con su sabiduría no conoció a Dios. Podemos leer, ya sabemos de memoria, pero vamos a volver a leer. 1 Corintios, capítulo 2. Y dice, primeramente capítulo 1, y dice en el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así Dios prometió, dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Destruiré. Toda la sabiduría de Egipto va a perecer, va a ser cortada en ese día. ¿Y qué sabiduría va a permanecer? Bueno, encontramos ahí, sí, en el capítulo 2 de 1 Corintios, dice, más hablamos sabiduría de Dios. Va a permanecer la sabiduría de Dios.
Cuando nosotros nos encontramos con un hombre de mundo, lo que prevalece en su vida es la sabiduría del mundo. Y a veces hasta es interesante charlar con la gente que conoce. Y para un creyente que ha empezado a conocer la sabiduría de Dios, escucha la sabiduría del mundo, y usted va a encontrar muchísimas aplicaciones y la va a entender. La va a entender a esa sabiduría. Ellos se ahogan siempre en un vaso de agua y hacen grandes teorías. Y ahí está Hegel con todas, y muchos filósofos tienen su filosofía, su psicología, que encontrándole la vuelta al creyente, si estudia, lo va a entender. Pero usted trae al hombre más letrado del mundo, con todos los honores, con tesis hechas al derecho, al revés, doctorados, y le pone a estudiar solamente el capítulo 3 del Evangelio de Juan. No vamos a ir ni a Cantares ni a Apocalipsis. Y usted va a ver que no llega a ver ni un pequeño milímetro de la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría del hombre. Esa es la sabiduría del hombre, que perece y Dios va a destruir. ¿Para qué? Para que permanezca la verdadera sabiduría. La sabiduría de Egipto va a ser cortada. Va a ser cortada. Pero va a permanecer la sabiduría de Dios, del cual el mundo va a ser lleno. Israel ha desechado la sabiduría de Dios. Y en Oseas podemos leer en Oseas, si no me equivoco, el capítulo 6, o si no es el 6 va a ser el 5, seguramente. Capítulo 6 de Oseas dice en el verso 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando el mundo esté seco de su sabiduría, Israel, que aún todavía no ha brotado totalmente, gozará de la sabiduría de Dios y vendrá a nosotros como la lluvia. La tierra va a estar preparada para recibir la lluvia temprana y la tardía. Y así es con el hombre. ¿Cuántas veces usted habla a la persona y el corazón no está preparado? Porque la lluvia temprana era la que preparaba a la tierra, no era como en Egipto. En Egipto el hombre dependía del Nilo, pero en Canaán dependía del cielo. Dependía de la lluvia. Y la lluvia venía, la temprana, y preparaba la tierra para recibir la semilla. Y pasaba un tiempo, y crecía, germinaba la planta, y otra vez el labrador dependía de la lluvia tardía para que caiga sobre la tierra y haga madurar ese fruto. Bueno, cuando Egipto se seque, todas las naciones dependerán de la lluvia temprana y tardía. Y van a tener que mirar hacia arriba. El hombre se volverá a Dios. El hombre se volverá a Dios. Pero primeramente Israel se volverá a Dios. Qué hermosa situación. Por eso vemos, dice el verso 7 también, la pradera junto al río, todo lo que florece ahí en pos de su ciencia. De junto a la ribera del río, toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. No serán más. Todo lo que traía gloria al hombre, toda independencia del hombre se va a terminar porque se va a secar, Ya no será más. Y dice el verso 8,
los pescadores también se entristecerán. ¿Quiénes utilizan más los recursos del mar? ¿Quiénes aprovechan y viven de los recursos del mar? Los pescadores. Y dice que al secarse los ríos y el mar, los pescadores van a sufrir. Así es, hermano. Y bueno, estos pescadores son todos los grandes hombres. Usted ve grandes naciones, pero el mundo está regido por la cantidad de hombres que entran en los dedos de una mano. Ellos son los que sufrirán realmente, los pescadores. Se entristecerán y harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Bueno, en el verso 9 encontramos, dice, los que labran lino fino, y los que tejen redes serán confundidos. Y acuérdese que el lino fino nos habla de la justicia. Acuérdese cuando el lino viene de parte de Dios, nos habla de la justicia divina que está en nosotros. Pero Egipto también ofrece lino. Y esto nos habla de la justicia propia del hombre. Y nos habla de las religiones. Nos habla de las religiones que utilizan y que están también trabajando en este sistema y aún hace al hombre independizarse más. Podemos leer un solo versículo como una referencia nomás en Tito capítulo 3, verso 5. Y dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí está la religión del hombre, de la justicia propia del hombre. La religión hace que el hombre teja su propio lino. Pero cuando el hombre se aleja de la religión y viene a los pies de Cristo, bueno, el Señor le cubre con un manto de justicia, pero de su misma justicia. Porque nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En Egipto hay mucho lino, se puede comprar. Todos hablan de lo bueno que son, de lo que ayudan. Yo no soy y no necesito de Dios, eso es para la gente que necesita, dice. Y ahí están vendiendo lino. Pero no nos salvó por eso. Podemos hablar muy bien, el hombre puede hablar muy bien. Yo hago un lindo lino, puede decir el hombre. Pero no nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. O sea que el Señor regeneró al hombre, le hizo nuevo, le hizo una nueva creación, una nueva criatura. Y eso no hace la religión. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que vemos que se va a terminar cómo el sistema del mundo abarca tantas cosas, hermanos, ¿no? El sistema del mundo abarca la religión, la sabiduría, la justicia, pero se va a terminar, porque tiene que dar lugar a un nuevo orden, a un nuevo orden. A veces esta palabra también es un poco utilizada por los religiosos, hablan de un nuevo orden, hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero el hombre está esperando un nuevo orden, pero no va a ser el que ellos creen. Bueno, verso 10. Porque todas sus redes serán rotas. Y aquí las redes nos hablan de la religión. Nos hablan de la religión. En el milenio encontramos que Israel irá al mar
y Jesús irá con ellos en el mismo bote y le dirá a Pedro, Pedro, tira la red. Y ellos van a decir, hace 2000 años que no sacamos un solo pescado, pero en tu nombre echaré la red. Las redes de religiosidad serán rotas y las nuevas redes del Evangelio, del Reino, empezarán a juntar a los peces de las naciones. Sí, Señor. Bueno, y eso va a ocurrir, porque sus redes serán rotas. No habrá error. En el milenio no va a haber error. No va a haber espíritu de Egipto. Porque todas sus redes serán rotas. Y se entristecerán, dice, todos los que hacen viveros para peces. Así es la religión. Hoy el vivero para pez es un lugar como un estanque donde se crían peces. Y eso es lo que hace la religión. Encontramos otra vez en la Gran Babilonia, ¿qué es lo que comerciaban? Almas de hombres. Entre todo lo que ellos comerciaban, aparece la palabra alma de hombre. Pero ya no va a haber religiones. No va a haber religiones. Va a haber una sola fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se terminó. Hasta ahí, dijo Dios. Así de lindo va a ser vivir en la tierra, hermano. Y pensar que nuestro llamamiento no es acá, es para los cielos. Es para los cielos. Sí, hermano, todo esto es para nosotros. Bueno, todo error es como una red que atrapa. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no va a existir más el error. La verdad, como hemos visto, va a tomar el lugar principal en la vida del hombre. Porque Dios va a poner fin a la sabiduría y al error del hombre. Bueno, verso 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes, consejero de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán y se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Y aquí encontramos, en este versículo 11, a los príncipes de Zoán. Los príncipes de Zoán fueron la corte donde Moisés se presentaba para pedir la libertad del pueblo de Israel. Los príncipes de Zoán eran la corte de Faraón. Y de esta corte eran de donde salían los hechiceros y magos que cuando Moisés hacía una señal y un milagro, ellos hacían exactamente lo mismo. Y esto otra vez nos habla del espíritu de mentira que gobierna este mundo. Como ayer la hermana predicaba y hablaba de la imitación. Cantan nuestros coros y con esa imitación engañan al hombre. Y usted ve que dice, no, si yo voy a la iglesia. Y me dijo en una ocasión una persona, y nosotros también hablamos en lenguas, me dijo. Y así de grande abrí los ojos yo, no podía creer. Sí, y hacen ahí un ruido molesto
cuando hablan en su lengua diabólica. Imitaban las señales. Y los encontramos con su nombre en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 8. 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Cómo resistieron a Moisés? Con la imitación. La imitación. Usted va a Paraguay y lo primero que le venden cuando baja del colectivo son los relojes de ellos. Y si usted mira, precioso reloj, hermano. Y en una ocasión yo vi y me mostró la persona que me vendió, decía Seiko. Qué lindo, hermano, dorado. Precioso, hermano, parecía original. Y cuando llego, estábamos en otro lado, y cuando llego al lugar, lo miro bien y decía saqueo. Me daba vergüenza, hermano, mostrar ese reloj. Porque era una imitación. Y se ve que me mostró, primero uno que habrá dicho eso, hermano, pero después uno no se fija. Así rapidito, yo me puse contento y andaba con el saqueo en la mano, ¿no? Y así es el error. El error, usted ve el error y parece la verdad. Cantan los coros de Marco Witt. Pero si cantan los coros de Marco Witt, ¿cómo puede ser? Cantan ese que conocemos nosotros, mira lo que hizo mi Jesús. Cantan, Cristo rompe las cadenas, pero ellos están en esclavitud, porque están venerando a sus ídolos, están tratando de llegar al cielo por sus obras, y están captando a creyentes desorientados y que están descuidados. ¿Y cuántas veces nos encontramos con creyentes? Dice, hermano, quizás se congregaron con nosotros. ¿Dónde se congrega? Y me congrego en la Universal, dice. Se llevaron el reloj también. Y usted le cuenta. Y le dice, pero esos no son salvos. Pero si yo fui con mi necesidad, ellos oraron y el Señor me ayudó, dicen. Bueno, dice la palabra acá, que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, pero también dice, mas no irán más adelante. Note que ellos no van a permanecer, aún la imitación del mundo no va a permanecer, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ellos pudieron hacer y imitar muchas cosas, pero cuando Moisés golpeó la tierra e hizo que nazcan piojos, ellos ya no pudieron hacer lo mismo. Porque hay algo que la religión no puede hacer. La religión no puede dar vida. Ellos hicieron todo. Podemos cambiar de color las aguas, podemos hacer que se presenten ranas, pero la religión es muerta. Solamente ministra muerte, no puede ministrar vida. Jesús vino para darnos su vida en abundancia. Por eso es tan precioso. Y como dijimos, Egipto está invadida de estas señales. Y vamos a volver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice en el verso 10, acá encontramos, como hemos dicho, a los príncipes de Zoán. A los príncipes de Zoán. Y dice en el verso 10,
y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La verdad rechazada se transforma en tinieblas. Cuando una persona rechaza la luz, le viene tinieblas. Y el mundo se mueve bajo estos espíritus de mentira. Espíritu de mentira. Y Dios realmente les habla a los líderes de Egipto y les dice: ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. Y dice el verso 12: ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Cuando venga la hora de este juicio, Egipto va a estar y va a entrar en una gran confusión. Pero Dios no le va a dar la salida a Egipto. Por lo menos todavía no. Porque ellos fueron a consultar a sus sabios. Y vamos a ver en Ezequiel capítulo 14, dice en el verso 1, dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Cuando Dios le muestra el corazón del pueblo, Dios, para ilustrar la condición del pueblo, Dios no le hace falta más que mostrarle la actitud de los ancianos del pueblo, de los líderes. Y los muestra a los líderes todo de espalda a Dios, dándole la espalda a Dios, porque dice que le muestra por un lugarcito y entran al corazón, y por un momento Ezequiel entra al corazón del pueblo. Y vinieron a mí, dice, algunos de estos ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: ellos se sentaron tratando de que Ezequiel les aclare la situación, porque Ezequiel había ido en cautividad. Esto fue uno de los profetas que fue en cautividad. Y dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Cuando ardió la papa fueron a Ezequiel, cuando se le estaba quemando la olla. Pero hay un tiempo. Hoy es el día. El Señor va a hacer así no porque Dios sea malo o injusto, sino todo lo contrario, porque Él es justo. Hace 2000 años que Jesús está con sus manos así. Está esperando y recibiendo a todo hombre. Pero va a haber un tiempo donde el hombre ya no va a poder escapar del juicio. Quizás sí de la condenación, pero ya no del juicio. Como en el tiempo de Noé. 100 años de fe le costó construir el arca a Noé. Y mientras se habrán burlado de Noé. Pero ¿cuántos después habrán deseado subir al arca? ¿Cuántos habrán deseado? Y quizás se arrepintieron. Y los encontramos que Pedro dice que algunos se arrepintieron, dice. Y ellos estaban ahí también en el Seol alto cuando Jesús descendió. Fueron salvos, pero no fueron salvos del juicio. Así que el juicio en este momento va a tener que llevar. Que no me vengan a consultar porque ya es tarde. Lo que ellos
querían ser salvos del juicio de Dios, no querían convertirse. Y se paran se sientan ahí adelante de Ezequiel, intentando que Ezequiel tenga un poco de misericordia. Pero bueno, Dios es así. Hay un tiempo. Y este no es el tiempo en que vivimos. Nosotros vivimos en un tiempo de gracia, hermano. No se vaya a confundir. Pero estamos hablando de cómo Dios va a hacer con Egipto. Y Dios le dice, ¿dónde están ahora? Dice, aquellos tus sabios. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Vaya y consúltele a los sabios. ¿Cuánto tiempo usted escuchó la verdad? ¿Cuánto tiempo le predicaron la verdad? Y no quiso recibir. Y dice el verso 13, se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Menfis, que era una ciudad importante de Egipto también. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Engañaron a Egipto. Pero esto tiene un porqué. Porque ellos rechazaron la verdad. Entonces Dios le mandó espíritu de mentira. No hay acá otra forma en que Dios haga así. Cuando el hombre desecha la verdad, Dios mismo se encarga de que vaya al error. Bueno, versículo 15. Dice, y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Bueno, ya no va a haber nada que el hombre pueda hacer para tratar de salir del juicio de Dios. Desde el versículo 16 en adelante, desde el versículo 16 en adelante, lo que vemos que comienza es la restauración de Egipto. Lo que vamos a ver es que comienza la restauración de Egipto. Y comienza diciendo otra vez, en aquel día. Esta es la frase, habíamos visto, una frase singular del profeta. Siempre él dice, señalando, en aquel día, habla del día del Señor, de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que Él levantará contra ellos. Bueno, así va a ser. Cuando Dios juzgó, habíamos visto que esto tiene relación con la salida de Israel de Egipto. Esto va a ser algo muy parecido. Porque cuando Dios juzgó a Egipto para libertar a Israel, lo juzgó con brazo extendido. Y así ellos dicen que van a ver la mano alta de Jehová. La mano alta de Jehová. Dios va a juzgar al mundo, se va a levantar a juzgar al mundo, y desde el verso 1 vemos cómo va a ser. Va a venir rápidamente para juzgarles, pero no para destruir al mundo totalmente, sino que Dios va a corregir al mundo con juicio, con su mano. Y su mano estará tan alta que el juicio va a llegar aún a los más altos. Habíamos visto al principio de Isaías que el juicio iba a caer sobre todo collado, sobre todo monte alto. No va a importar su riqueza, no va a importar la capacidad o sus contactos, el juicio va a caer igual. Porque esta mano nos habla de poder, de soberanía, de señorío. Y el hombre que ahora no se quiere sujetar a Dios por gracia, bueno, Dios va a demostrar su poder.
Salmos 51 en el verso 9. Vamos a leer. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Bueno, realmente esta va a ser la razón del juicio. Dios va a seguir viendo iniquidad. Dios ve iniquidad en el corazón del hombre. Entonces, Dios tiene que juzgar, porque Él dio oportunidad. Vamos a ver en Isaías, capítulo 26, en el versículo 11. Dice el profeta, ya vamos a llegar a esta parte. Dice: Jehová, tu mano está alzada. Así era con Balaam. Balaam iba sobre su burro y había un ángel que le esperaba con la espada. Y dice: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Si el hombre viera, la mano de Dios está alzada. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Así Dios va a hacer, así Dios va a hacer. Bueno, y hay muchas citas, puede anotar, como dice el hermano Willy, para los que toman nota. Isaías 14, 27, Éxodo capítulo 7, verso 4. Isaías 14, 27, Éxodo 7, verso 4. Hebreos capítulo 10, verso 31. Y esta mano alzada nos habla especialmente otra vez del tiempo de Armagedón. Otra vez nos vuelve a hablar, a llevar al tiempo de Armagedón. Y dice, verso 17, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá, por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él. Así será la tierra de Judá. Será un espanto mundial, porque sabrán ellos que Jehová pelea por Judá. Y ellos se van a levantar en Armagedón para tratar de destruir a este pueblo. Pero cuando se den cuenta, había un dibujito que miraba cuando era chiquitito y había un perrito cachorrito y el gato le iba y le agarraba y parece que le iba a pegar y apareció al padre semejante cosa. Y el gato agarraba y hacía así, levantaba la mano y le acariciaba y le daba besos y así. Bueno, las naciones hoy se levantan contra Israel. ¿Cuánto hablan contra Israel? Pero cuando ellas puedan ver, porque dice su mano está alzada, pero ellas no ven. Pero cuando ellas vean, hermano, les va a agarrar un escalofrío sobre su cuerpo. Se dice que se van a espantar. Se van a espantar. ¡Qué bárbaro! Había sido verdad. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Pero las naciones hoy no ven. No ven. Pero Dios va a hacer que este temor, este terror caiga sobre las naciones. Igual va a ser que cuando Israel dice que iba a entrar en Canaán, el terror dice. Porque ¿cuál era el temor de Rahab? Hemos visto lo que ha hecho Egipto, dice. Y el temor, dice, ha caído en nuestros corazones. Bueno, esto va a volver a ocurrir, hermano, en el milenio. Ahí va a ser lo que dice la palabra. Honrar al Hijo para que no se enoje.
Vamos a andar bien con Israel. Mejor vamos a andar bien, dice. Será de espanto a Egipto. Será de espanto a Egipto. Y dice el verso 18. Bueno, hay muchas citas, pero después vamos a ver, porque no tenemos tiempo. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juraren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Bueno, así vemos que Egipto va a ser juzgada por su idolatría. Y por supuesto sus ciudades eran idólatras. Pero estas ciudades idólatras e injustas serán transformadas en ciudades de justicia. ¿Por qué? Porque ellos van a reconocer al verdadero y único Señor. Y el número 5, note que son 5 ciudades, nos habla otra vez de la gracia. Y lo que más me extraña aquí dice que se hablará la lengua de Canaán. ¿Te imaginas? Se hablará la lengua de Canaán. Cuando vemos en Babel, cuando había confusión, cada uno habló su lengua al final. Cada uno se apartó por su camino. Pero dice que se va a hablar una sola lengua. La lengua de Canaán. Esto se va a hablar en las ciudades de Egipto, que parece imposible. Bueno, la ciudad de Erez significa sol, o sea, será llamada la ciudad del sol. Y sabemos que el sol es el centro de nuestro sistema solar. Y el sol nos habla de Cristo. Y esta ciudad es Jerusalén. Jerusalén será la ciudad donde morará el sol de justicia. Una será la ciudad de Erez. Hermano, ¿cómo podemos entrar en la mente de Dios estudiando su palabra? ¿Dónde nosotros vamos a entender si no es por su palabra? Con razón estudiamos, ¿no? ¿Cuánto falta, hermano? Un estudio que por ahí a veces no estamos, trata de recuperar, porque hay mucho, hermano, hay mucho. ¿Cuánto hay, hermano? Y Dios nos reveló. Todas son verdades que se pueden entender, dice el apóstol Pablo. Y el Señor nos va a seguir bendiciendo. Dice el verso 19, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Así, este altar nos habla del templo milenial que va a ser la capital. Allí estará edificado en Israel, que será la capital del mundo, y monumento a Jehová junto a su frontera. Así va a ser, sí. Y note que van a hacer un monumento a Jehová. Y esto nos habla cómo el hombre va a ver a Cristo como Salvador. Los monumentos que hoy hace el hombre son para recordar a sus libertadores. Nosotros vamos al centro de Lomas. No, yo hablo de Lomas porque soy de Lomas. Y usted va a ver en la plaza al general San Martín, su libertador. Y dice que ellos van a levantar un monumento. Pero no es que quizás no sabemos si será un monumento físico, pero yo creo que más bien su monumento será Cristo mismo. Van a ver a Cristo como su libertador. Bueno, verso 20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador
y príncipe que los libres. Así va a ser durante la gran tribulación. El Señor va a poner fin a la guerra, a la tercera guerra mundial, a la guerra de Armagedón. Verso 21, y Jehová será conocido de Egipto, y de Egipto conocerán a Jehová. No solamente Jehová será conocido de Egipto, sino de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Y harán sacrificio y oblación. Bueno, acá vemos dos sacrificios. Vemos el sacrificio, ese sacrificio señala especialmente al holocausto. Pero también presenta aquí la oblación. Y esto nos habla de esta era una ofrenda acompañante. Y nos habla, era una ofrenda que era de harina, que no tenía sangre. Y esto nos habla de entregar nuestro cuerpo. El Señor va a redimir todo y Egipto mismo, el mundo mismo se entregará al Señor completamente. No solamente en una parte, sino en las tres partes del ser. Y dice el verso 22, y herirá Jehová a Egipto. Y esto es lo que vimos en los versículos anteriores. Para poder sanar, Dios tiene que herir. Y así es a veces también con el creyente. Dios tiene que herir un poco, porque la enfermedad está muy profunda. Entonces, nuestro médico amado empieza a provocar una herida y empieza a salir la pus. Y eso aparentemente que nos está cortando, que nos está hiriendo verdaderamente, nos está sanando. Porque Dios va a cortar, dice, Dios va a cortar las cañas, Dios va a secar los ríos de Egipto. Pero esto va a sanar su enfermedad. Dios va a sanar al mundo de la enfermedad del pecado. En el milenio ya no va a haber más pecado. Muy precioso. Dios va a crear una de las cosas que suceden cuando Dios está sanando es el arrepentimiento. Y bueno, Dios va a producir eso en el corazón del hombre. Podemos ver Salmo 147, en el verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios va a quebrantar tremendamente al mundo, pero Él va a sanar. Él mismo va a vendar sus heridas. Como dice en Oseas, dice, yo sanaré, dice su rebelión. Se puede leer después. Y allí realmente el mundo será sanado. Israel va a entrar en el orden, en su lugar, en su verdadero lugar. Y la tierra realmente va a empezar a producir en sanidad frutos sanos. Isaías otra vez, verso 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto. Note que ya no va a haber guerra, va a haber paz entre las naciones. Y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Siempre hubo contienda entre estas dos naciones. En aquel tiempo Israel, dice, será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Bueno, Israel va a ser la bendición de estas naciones. Va a ser el tercero, el principal. A eso se refiere este verso. A veces las versiones están oscuras, pero se refiere a que por causa de Israel estas naciones andarán juntas. Y note que mencionan 3 naciones.
Estas van a ser las 3 naciones que van a habitar la tierra y por las cuales Dios va a seguir tratando. Van a ser al final 3 naciones, pero van a ser verdaderamente un solo linaje, porque serán naciones convertidas. Porque Jehová de los ejércitos, verso 25, los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto. Note lo que va a decir Dios de Egipto. ¿Usted puede creer esto? Dios va a transformar este mundo que nosotros vemos hoy. Y va a mirar al mundo y va a decir, hermoso, es bueno en gran manera. Va a estar parado en el 7º día, en el 7º día milenial, reposando Dios. Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Bueno, parece imposible, hermana, pero si Dios dijo, así será. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar un recreo.